Buenos días, buenas tardes, ¿qué tal? Hoy vengo a soltar otro rollo, tengo aquí preparado un par de cositas. Nada, hay un patrón conductual institucional. Primero que nada, aquí se fuma. Yo lo siento por todas las moralidades éticas y adicciones que pueda despertar. Lo siento, lo siento, lo siento. Aquí se fuma. Así que TikTok ya puede empezar a ponerme todas las restricciones que quiera, porque menores de 18 años, no, por favor. Así que venga, voy a iniciar el ritual de fumar para que TikTok detecte que yo estoy fumando y que soy una mala influencia y me va a poner las restricciones. Pero de lo que vamos a hablar hoy, tela marinera. Todavía no me ha puesto las restricciones, pero voy a seguir hablando. Voy a hablar de un patrón conductual institucional por parte de un sector político de España, en el cual las cuestiones de catástrofes naturales y accidentes, mira, ahora ha dicho restringido para algunos espectadores. Muy bien, TikTok, así me gusta TikTok, que te comportes. Como iba diciendo, hay un patrón conductual institucional en un sector político español que tiene mucho peso en votos. Estoy hablando en concreto del Partido Popular, que sus gestiones de las crisis a lo largo de los últimos 25 años han sido bastante más que nefastas. Empezamos en 2002 con la crisis del Prestige, cuando de todas las soluciones que se podían tomar, tomaron la peor, que es enviar el barco que estaba no sé cómo se llama la palabra, sé que tiene una palabra, total, que el barco tuvo una rotura en el casco y empezaron a salir combustible por allí. Era un carguero, estaba lleno. ¿Qué dijo Mariano Rajoy? Que eran unos hilillos de pastilina. Todo el mundo vio como miles y miles de voluntarios de todo el planeta vinieron a limpiar las playas de Galicia, las costas de Galicia, ya no las playas, las costas de Galicia, porque aquello fue terrible, terrible. Eso fue en 2002. En 2003 tenemos el accidente del Yak 42 en Turquía con 62 militares fallecidos. Aquello fue horrible. Empezando por los contratos de quién tenía que llevar y traer a los militares a los conflictos bélicos, militares que participaban en la ONU en misiones de paz, cómo eran tratados tras un accidente de un avión que no tenía condiciones para volar, y cómo luego desarrollaron todo el tema de la identificación. Es terrible, terrible, horrible cómo lo gestionaron. En 2006, el accidente de Valencia, 43 fallecidos. Juan Cotino entonces era vicepresidente de la Generalitat y engañó a las familias de las víctimas, presionó a los medios de comunicación para que no contaran la verdad e influyó para dar carpetazo a la investigación sobre aquella tragedia. Y de ahí nos quedó el famoso caso Canal Now, que el último día de emisión de Canal Now, la directora dijo que Canal Now se había comportado de forma indigna con los valencianos. De forma indigna. En 2011, el atentado del 11M, con 192 fallecidos, atentados producidos por 4 mochilas
en 4 estaciones de trenes de mercancías de cercanías de Madrid, José María Aznar mintió poniendo por delante de las víctimas el empeño de mantenerse en el poder, soltando bulos y mentiras en prensa sobre la autoría del atentado. Y especialmente dolorosas son las palabras que dijo Álvarez Cascos: por esa puta y 4 muertos de mierda perdimos las elecciones. La puta era la madre de una de las víctimas del atentado del 11M. La indignidad humana hecha carne. En 2024, en octubre, la Dana de Valencia con 228 fallecidos y el presidente de la comunidad a las 13:30 horas diciendo en rueda de prensa que la borrasca se iba a la serranía de Cuenca, desoyendo, no teniendo en cuenta y pasando de todas las comunicaciones que le había dado la EMET y la Confederación Hidrográfica del Río Júcar. Pero es que en 2025 se inundan las zonas de Aragón. Jorge Azcón, el presidente de la comunidad, tardó 3 días en visitar los pueblos aragoneses afectados por las tormentas y las inundaciones, porque se encontraba de boda a 1000 kilómetros de Aragón. Parece ser que no tenía teléfono en ese momento para empezar a derivar las órdenes oportunas para que se pusiera todo en marcha, y estos pueblos se vieron solos. En 2025, ahora mismo, se está produciendo un espantoso incendio en las Médulas, patrimonio histórico de la humanidad. El presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones, estaba de feria ayer, feria del motor, ayer, cuando las médulas, es que no me quiero ni... Agentes forestales, UME y otros dispositivos de emergencias de protección civil, su propia comunidad, él mismo el que quitó los recursos para las emergencias de protección civil forestales, pues ahí están, sin medios, sin recursos, y diciendo que tienen la mala costumbre de ir a comer cuando las médulas estaban quemando. Vale, pues yo voy a hablar de un caso en concreto, y el caso en concreto fue el accidente de metro de Valencia. Pero hay que poner el asunto en contexto, porque es muy largo, y espero que me dé tiempo en esta hora que me da TikTok, que me dé tiempo a todo, porque es muy largo. El 8 de julio de 2006, el Papa Benedicto XVI, ya sabéis, Ratzinger, el amigo de los pederastas, visitó la ciudad de Valencia, en España, y eso era el colofón de un evento que se tituló el Quinto Encuentro Mundial de las Familias. Esto se inició el día 1 de julio de 2006 y el lema era la transmisión de la fe en la familia. El logotipo, ese era, puntualizo, la transmisión de la fe en la familia. Adoctrinamiento puro. El evento estaba en marcha desde el día 1 de julio del 2006. Todo un evento preparado para decir: espérense, agárrense, que vienen curvas. El evento era para dejar claro que la familia está compuesta por mami, papi, hijos y ya. La inseminación in vitro, que no, que eso no lo dice Dios. Había que pedir al Parlamento que no se modifique la regulación jurídica del matrimonio del Código Civil en cuanto a la unión de un hombre y una mujer y su reducción a mero contrato rescindible unilateralmente. Las uniones de homosexuales atentan contra algo de su Dios, algo.
Por aquel entonces en España se estaba revisando la legislación sobre divorcios. La aprobación del anteproyecto de ley por el cual se modifica el Código Civil en materia de separación y divorcio, que no, que eso no, que no estaban conformes. También había que dejar muy claro que el modelo de familia cristiana, para que se hagan así las cosas, pues porque los padres son los primeros educadores y evangelizadores de sus hijos. Evangelizadores. Eso no es adoctrinamiento, ¿eh? No. Eso es evangelizar. Y también decía que a los pastores del pueblo de la vida no les gusta el aborto porque lo dice su Dios. Y desde el momento de la fecundación hay vida humana y por tanto dignidad personal y el poder del nasciturus. ¡Chan, chan! Bueno, y que había que estrechar lazos con comunidades ortodoxas. También, eso estaba ahí como diplomacia internacional, pero la tragedia sucedió el día 3 de julio de 2006, que se produjo en Valencia el mayor accidente de metro en España, cuando un convoy de la línea 1 integrada por dos unidades del modelo UTA 3736 construidas entre 1989 y 1990 descarrilaron / volcaron entre las estaciones de Plaza de España y de Jesús. Perdían la vida 43 personas y 47 resultaron heridas. Desde el principio, al empezar a recibir las llamadas telefónicas pertinentes de emergencias, la versión oficial sobre el accidente se basó en defender que el maquinista no se sabe las causas, iba a más velocidad y cuando llegó a la curva derrapó, volcó. El Canal Now, que era la televisión autonómica iba a decir del País Valencià, pero lo dejo de la Comunidad Autónoma Valenciana. Bueno, pues Canal Now no emitía nada al respecto del accidente. A las horas el mantra cambió a accidente fortuito, imprevisible, inevitable. A las 4 de la mañana del día 4 de julio de 2006 se estaba revisando la caja negra del tren accidentado, pero sin la debida supervisión judicial, con lo que las pruebas, causas de lo que pudiera pasar en el accidente están cuestionadas. Las autoridades políticas pusieron un tupido velo a la realidad que levantó sospechas desde el inicio de la evacuación, minutos después del accidente. Todo esto, acontecimientos que han dado lugar al llamado caso Canal Now. Los periodistas admitieron la manipulación de información que hubo en el accidente del metro de Valencia y Canal Now en 2013, pidiendo perdón en directo a los valencianos y al público en general por ocultar el accidente de metro, un perdón emitido cuando estaban a punto de echar el cierre a la radiotelevisión valenciana. Se emitió desde la estación de Jesús para reconocer la manipulación del siniestro, indicando que Canal Now tuvo una actitud indigna para una televisión pública. La periodista explicó que las órdenes para silenciar aquellas voces salieron del despacho de la Generalitat. Los trabajadores, ese último día de curro en esa televisión, se hicieron con el poder de Canal Now y realizaron una entrevista a Beatriz Garrote, presidenta de la Asociación de Víctimas de Metro de Valencia, que hizo dispararse la audiencia del canal autonómico hasta el 49% de share total, el máximo histórico. La frase, es que me emociono porque fue tan... La frase del titular era que no torne a pasar. Y llegó el cierre. El
El funeral de Estado se realizó el día 4 de julio de 2006 en la Catedral de Valencia, por supuesto. Los reyes, el presidente del gobierno, muchos políticos fueron llegando al funeral a dar el adiós a las víctimas. Al final de la ceremonia se leyó un mensaje de Benedicto XVI en el que transmitía su consuelo a las víctimas, a las familias de las víctimas. Fue recibido por aplausos, claro, lo había dicho el Papa. 2 días después del descarrilamiento en el metro de Valencia que costó la vida a 42 personas y 47 heridos, la línea 1 volvió a funcionar a pleno rendimiento. No solo Canal Now indicaba que el accidente se había producido por exceso de velocidad, El Mundo, El País y entre otros también estaban en esas cosas. El día 5 de julio de 2006 se celebra en Torrent el funeral por las 19 víctimas del accidente del metro de esa localidad. Parece ser que entre lo que se llama los entresijos de eso que llaman geopolítica administrativo, no iban a conseguir que un accidente grave y fatal estropeara la proyección del macroevento que se llevaba preparando desde hacía años en Valencia. Al descartar atentado, se descartó caída del túnel por donde se produjo el accidente. Entonces los planes de visita papal seguían adelante. Fue un accidente. La versión oficial que salía del gabinete de Camps, en ese momento presidente de la Generalitat, fue un accidente y no se pudo evitar. Camps, íntimo amigo de Benedicto XVI, amigo amiguísimo. Total, que el Papa Benedicto XVI, recuerdo amigo de pederastas, llegó a Valencia el 8 de julio para participar en el Encuentro Mundial de las Familias. Y todo estaba preparado. Todo estaba preparado. Política e informativamente. La proyección internacional era superlativa. Y un accidente mortal de 1 metro no iba a estropear las ansias de proyección de nadie del ámbito de Camps y toda esa parafernalia cristiana católica imbuida en la necedad. Sobre la marcha se preparó el itinerario papal alternativo para que pudiera ir a orar a los fallecidos. Y este viaje papal, que tuvo que cambiar nada más llegar del itinerario previsto, pues se vendió a los valencianos y al resto de España como marca España, como un gran triunfo político conseguido por el gobierno del Partido Popular Valenciano. Este evento, la visita papal de 2006, que actualmente se encuentra bajo sospecha de corrupción, bueno, ya han salido unos cuantos juicios y todo, era el culmen de una serie de acciones anunciadas a bombo y platillo que supuestamente ponían a la ciudad de Valencia como referente a nivel nacional e internacional de algo chungo. Pues ahí estaba el Papa poniendo flores en la estación de metro de Jesús, como, he llegado, estoy aquí, mira, pongo flores, qué bueno soy, ay. El Papa, nada más aterrizar en Valencia el día 8 de julio, se encaminó a la boca del metro de la estación de Jesús para orar un responso, cumpliendo así una norma de cortesía universal, honrar a los muertos recientes en tan trágicas circunstancias. Como dije, el día 1 había empezado el 5º Encuentro Mundial de las Familias y estaban todos que se salían. Estaban todos. El montaje que hicieron en la Ciudad de las Artes
y las ciencias fue, bueno, bueno, bueno. Las sillas tenían un precio, los manteles tenían otro, los tenedores tenían otro, los escenarios tenían otro, los altavoces tenían otro. Y todo eso eran partidas pues, presupuestarias que iban, porque luego esas sillas las iban a vender, esos cubiertos los iban a vender, esos escenarios los iban a amortizar por que el Ratzinger iba a dar ahí un discurso. Bueno, todo para decirles al público nacional e internacional que la familia es la materia prima de una religión misógina y homonegativa de cuestiones como la diversidad sexual o cuestiones xenofóbicas o ese tipo de cosas que a esta gente no le interesa. Y por supuesto acontecimientos fatales como un accidente de metro no debían desviar la atención. Las legislaciones europeas se estaban moviendo porque países como Hungría, Polonia, todavía pensaban que España es la reserva espiritual cristiana de Europa. Así que el día 6 ya hubieron vocecillas diciendo que la fractura de las ventanillas del convoy era muy extraño. Pero el macroevento papal estaba en plena expansión y no se podía decir nada que alterara los planes expuestos. Valencia era ya la capital mundial de las familias, decía Monseñor García Gasco. El desenlace. Pues que terminado el evento papal, ya cada uno en su casa empezaron a levantarse las voces sobre el accidente del metro. Ventanas, balizas, curva, murmullos ahogados intentaba poner en claro por qué no funcionó la extracción del humo, entre otras cuestiones. Pero ya lo que se produjo fue una indefensión total a las víctimas y a las familias de las víctimas cuando el día 21 de julio de 2006 en Francisco Camps, el presidente de la comunidad valenciana en ese momento, cierra en apenas 5 días la comisión de investigación abierta en les Corts Valencianes. Se había abierto el día 17 y sostiene que la única causa del siniestro fue el exceso de velocidad y que la línea era segura. A la par, otros participantes del Partido Popular hacían proselitismos por su cuenta. Juan Cotino Ferrer, conseller de Agricultura de 2004-2007, considerado responsable por la utilización partidista de las visitas a los hogares de las víctimas. Cotino explicó que visitó a las víctimas, a las familias de las víctimas que lo pidieron, unas 35, a quien ofreció ayuda a cambio de nada y lo hizo a título personal y porque le dio la gana, con la intención de ayudar en la medida de lo posible, con más o menos acierto. Resulta que en las entrevistas privadas que realizó Cotino a las familias de las víctimas había dos denominadores comunes: las ofertas de trabajo o ayuda a los familiares que realizaban de forma privada y a puerta cerrada, sin conocimiento público del hecho, y la aceptación de que una indemnización estaba ligada a renegar del derecho a llevar a juicio a la Generalitat. Así que se venía chaparrón jurídico, pero se archivó el caso del Metro de Valencia el día 19 de diciembre de 2007. Casualidades de la vida, ¿no? El lawfare ya estaba en 2007 haciendo sus cositas. La jueza limita la responsabilidad al conductor de tren, que también perdió la vida en el siniestro. Y a partir de aquí, hasta la etapa actual, cuando escribí este texto la etapa actual fue 2019. O estamos en 2025 y ha avanzado el tema de los juicios que se hicieron contra toda esta gente que montó el chiringuito de la fiesta de la familia en Valencia, por
compartimentar gastos en partidas presupuestarias y iban desglosando por las empresas de los amiguetes y se lo iban todo repartiendo. Que si las sillas, que si los cubiertos de los caterings, que si los altavoces, los escenarios, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, sonido, montaje. Así que a partir de aquí se han abierto y se han cerrado las investigaciones unas cuantas veces y se han creado comisiones investigadoras y hasta 2019 habían 9 personas imputadas. El estado de la cuestión en 2019 estaba que el día el Papa en estas cosas de soltar chorradas estaba diciendo que el perdón es el camino para la revolución de la misericordia. Pues yo digo que no torne a pasar, ¿no? Que no vuelva a pasar esto. La cuestión es que se ha tenido que entrar varias veces a los registros judiciales para que se lleven adelante investigaciones cruciales, para que se verifiquen las causas del accidente, subsanarlas, y lo que parece es que hubo una desidia política que supuso un freno en las sucesivas investigaciones efectuadas. El terraplanismo no solo está en decir la forma de la Tierra, aquí tenemos un terraplanismo político de manual. La investigación judicial abierta en julio de 2016 por delitos de prevaricación, malversación y falsedad tienen su origen en la pieza separada del caso Gürtel remitida a Valencia por el Juzgado Central de la Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, en la que se investigan supuestas irregularidades en las adjudicaciones por parte de la Fundación que organizó la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006. Y han sido citados como investigados el ex vicepresidente del Consell, Víctor Campos, el expresidente del Scorch, Juan Cotino, el presidente de la Fundación y obispo auxiliar de Valencia, Esteban Escudero. Y así están las cosas. La gente de la Gürtel tuvo penas de hasta 15 años. Entonces, un evento religioso se convirtió en una estafa a nivel internacional, auspiciada por el Partido Popular y la Iglesia. Por eso, porque se repartían las sillas, altavoces, escenarios, caterings, logística, todo lo que hiciera falta. ¿Qué pasa? Que siguen con el mismo patrón de conducta. Cuando hay un accidente, una catástrofe o algo, la desidia política entra en juego, lo dejan pasar. Ahora mismo se han quemado las médulas, patrimonio universal de la humanidad. ¿Y qué hizo el presidente de la Comunidad de Castilla y León el domingo? Ayer, justo cuando más temor se temía por las médulas, él estaba en una feria del motor, ahí, que lo habían invitado porque... Y habían quitado, hacía poco, habían recortado presupuestos, partidas presupuestarias para los retenes forestales, porque es que para ellos las médulas no era patrimonio de la humanidad. Las médulas para ellos es el cortijo de su casa y lo quieren para ellos, para sus cosas. Y así estamos. Así estamos, y es que no nos da la vida para todos los disgustos que nos estamos llevando con esta gente, de verdad, es que no nos da la vida. Uy, me están llamando, no sé qué ha pasado. Ahora lo cogeré. Voy
voy a poner por aquí que a ver qué quiere. Pues nada, ya he quitado el eso. La cuestión es eso, que no se puede consentir que tengamos estos políticos que solo vienen a chupar y lo han evidenciado en su patrón conductual, como el Álvarez Cascos diciendo que por una puta y 4 muertos de mierda hemos perdido las elecciones. Y esta es la indignidad humana que luego presume de ser cristiana, luego se dan golpes de pecho cuando van a sus catedrales a montar el cirio, nunca mejor dicho, y así estamos. Así que nada, espero que haya servido para lanzar algún que otro globo sonda de alerta, porque se nos acaba de quemar las médulas. La semana pasada se nos quemó un trozo de la mezquita de Córdoba, un trozo porque habían dejado material inflamable en un sitio donde no lo podían dejar. Pero la desidia de esta gente que inmatriculó, gracias a José María Aznar, inmatriculó la mezquita porque le salieron de las gónadas episcopales, y ahora resulta que están recibiendo millones de euros al año por las entradas a la mezquita, por las entradas que paga la gente por visitar la mezquita, y no son capaces de tener unos mantenimientos adecuados, y ahora van a ponerse a gritar que quieren el dinero del Estado o de cualquier otro sitio para arreglar el quemado por desidia, negligencia y todo eso. Expropiación, señores, expropiación. La mezquita de Córdoba es propiedad del patrimonio universal de la humanidad. Es de todos, no de la iglesia. Que se vayan a pitar 20 bastos por ahí. Venga, ¡mua! Chao.